Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile en W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Más y mejores contenidos al aire, en vivo. Fasten your seatbelts. Esta mañana, cuentavientes, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a abrir mentes y vamos a crear empatía. El día de hoy invité a Maritza, que es mamá de Diego. Y como hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, en conmemoración de los disturbios de Stonewall del 69, y para cerrar con broche de oro este mes del orgullo, está con nosotros Juan Pablo Arredondo, que escribió un libro que se llama Mi hijo es gay, una guía para padres. Buenos días. Y traje a Diego. Hola. Hola. Y traje a Maritza. Hola. Pero quiero empezar contigo, Maritza, porque yo creo que para muchos papás lo peor que les podría pasar es que su hijo o su hija les dijera: soy de la comunidad LGBTQ+. Cuéntame tu historia. Te platico, Marta. Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, aún hay muchos tabús y mucha gente se cierra y le da miedo. Creo que esa es la palabra exacta. Miedo al qué va a pasar con mi hijo, ¿no? Cómo lo va a vivir, cómo lo va a sufrir. Yo me entero de que Diego es gay cuando Diego tenía 12 años. Prácticamente me lo confirmó a los 12 años. Yo, revisando el teléfono, veo un mensaje y veo que le está contando a una amiga justo que, pues, le gusta un niño. Obviamente eso fue un balde de agua helada y fue, híjole, ¿qué viene después? Y está confundido, no. Me acerco a Diego, quizá con la esperanza que me dijera, no, mamá, no, estaba jugando, fue una broma, algo así. Pero no, cuando lo enfrento y le digo, me dijo, sí, mamá, soy gay. Entonces, bueno, me di la vuelta, me fui a mi cuarto y dije, ¿y ahora qué hago con esta información? De ahí, pues, viene una gran historia donde, pues, empiezas a leer, a empaparte y a ver cómo lo apoyo, ¿no? Que eso es lo más importante como papás, apoyarlos para que no se sientan solos y no lo vivan como si fuera algo malo, como si fuera su culpa, porque creo que no es así, ¿no? Es una condición de vida y hay que aprender a verlo así. Quiero que me digas qué pasó por tu mente cuando Diego te dice, sí, ma, soy gay. Lo primero que pasa por mi mente es, tú tienes un hijo varón y lo visualizas como una historia de, híjole, cuando se case, la novia, mil cosas, ¿no? Lo que vives normalmente con un hijo varón. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Chin, se te vienen abajo Sí. muchas cosas que tampoco son su responsabilidad. That's gone. Exacto. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Sí. Y jump in, Juan, cuando quieras. Porque tanto hemos hablado de la paternidad en este programa. Juan y yo llevamos trabajando como 25 años juntos. Juan es un súper terapeuta de familia y de niños y adolescentes. Y el otro día, no sé si fuiste tú quien fue, dijo, ¿quieres tener hijos o quieres ser mamá o papá? Porque son dos cosas bien diferentes. Totalmente. Y desafortunadamente, cuando uno tiene hijos, tú te estás imaginando dos cosas muy claras. ¿Cómo van a ser tus hijos? ¿Y cómo vas a ser tú como mamá y como papá? Claro. Sin entender que tú no sabes quién o cómo va a ser tu hijo o tu hija. Uno. Claro. Por ende, no sabes qué tipo de mamá o papá vas a tener que ser, porque se trata de ser la mejor mamá y el mejor papá para ese niño, que no es necesariamente a lo mejor lo que tú te imaginaste que iba a ser. Y que dentro de una familia de varios hijos,
tú necesitas ser una mamá y un papá diferente para cada uno de ellos. Y es claro que todos los que tenemos más de un hijo sabemos que no puedes hacer lo mismo con un hijo que con otro. Claro. Te sale completamente mal, ¿no? El hecho de que una crianza con un hijo te resulte, lo repites con el segundo y te manda al demonio y te deja con la boca abierta y te deja parado y se da la vuelta y se va. Lo que pareciera que te estaba funcionando con otro, ¿no? Es claro aquí que la paternidad finalmente, como muchas otras cosas, tiene un tema de expectativa. ¡Cañón! Y decíamos por ahí que a veces no hay niños malagradecidos o hijos malagradecidos. Hay papás con expectativas muy altas. Claro, oye. Porque yo espero de ti lo que tal vez ni siquiera me puedes dar. Eso es lo primero que se te rompió, la expectativa que tú tenías de Diego. El fin de semana estuve hablando con un chavo de 33 años y estábamos hablando de si tener o no tener hijos. Entonces yo le preguntaba por qué quieres tener un hijo. Y entonces lo primero que me dijo es que qué ilusión, mi princesa divina. Entonces me volteo yo y le digo, ¿cómo? ¿Y si esa princesa divina que te imaginas es lesbiana? Claro. Y me abrió los ojos de plato como que nunca se había imaginado la posibilidad. Entonces, esa visión y esa expectativa que tenías tú, Maritza, que tenemos todos los papás de cómo van a ser nuestros hijos, es parte de lo que se rompe o del duelo que uno como mamá o papá tiene que vivir. Es un duelo. Es un duelo. Acabas viviendo un duelo. Y por otro lado te das cuenta de que no puedes querer vivir tu vida o tu expectativa de vida a través de ellos. Claro. ¿No? Es que se nos olvida, ya sé que suena tan obvio. Que son personas, que los hijos son personas. Claro. Es una cosa rarísima. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Claro, y tú como hijo tienes muy presente esa expectativa que se va a romper. Sí la tenías presente. Claro. Porque aparte, no nada más es algo que te digan tus papás como de, ay, yo espero esto de ti, espero tal o cual cosa. Sobre todo en México tenemos clarísimos los roles de género que tenemos que cumplir, ¿no? Y es algo que desde chiquito yo decía, no soy. No, no, me pones O sea, ¿desde qué edad estabas tú ya un poco consciente de yo no soy igual que estos niños heterosexuales? Yo creo que desde los 5 años era de que, obvio, no, o sea, si me pones a patear una pelota, no, me voy a poner a llorar en el momento en el que me pongas a agarrar una pelota. Claro que no. Era, no, yo me veo más como esta persona más creativa, yo no soy igual a mis pares. Ves a los demás y dices, chin, yo no soy como él. Chin, yo no soy a lo mejor la persona más deportista que te puedas imaginar, a pesar de que eso es lo que el mundo espera de mí. Y luego te pones a pensarlo y dices, chin, es lo que mis papás esperan de mí. ¿Y a los 5 o 6 años te gustaban ya los niños? Creo que justo a esa edad no lo puedes poner en un contexto romántico porque ni te lo imaginas, es como algo que ni te pasa por la cabeza. Entonces es, ay, mi mejor amigo y me cae mejor esta persona, pero como que no te lo imaginas. Sí, conectas mejor, Jorge. Ajá, conectas mejor. Y ahí es como que empiezas a ver los indicios, pero no lo ves. Ok, ¿qué edad tenías cuando lo sentiste muy claro? A los 12 años, yo de verdad digo, el que era mi mejor amigo, digo, chin, me gusta. Ahí empiezan a entrar los pensamientos de, ay, ¿cómo sería darle un beso? O, ay, ¿cómo sería si fuera mi novio o novia? Porque ahí empiezan de que, aunque fuera entrando a secundaria, de, ay, los niños con sus novias. Y es, chin, yo no soy igual. Y al principio lo vives muy, muy, muy solo. Porque no tienes un referente de, ay, a tal le está pasando lo mismo que a mí. Claro. No tienes un referente de tal persona es gay y puedo preguntarle como de, ¿tú sentiste lo mismo? O preguntarle, ¿a qué edad te diste cuenta? Empiezas hasta a preguntarte como, ¿hay una edad para darte cuenta? Te das cuenta que no, o sea, no es algo de lo que te des cuenta, sino que siempre está ahí. Y cuando tu mamá te cacha ese mensaje, que quisiera yo entender, Maritza, ¿por qué estabas leyendo sus mensajes? Sí, caray. ¿Por qué estabas leyendo esos mensajes? Mamá tóxica. No, la verdad es que siempre no sabes qué hay atrás de las redes sociales. Era un niño que se metía e indagaba, se iba y se iba y se iba. Y a pesar de que le tenía un control parental, pues siempre me gustó estar como muy al también ya te pendiente. las solías de hace mucho. Ahí Cuenta va. A los brevemente. 5 años, justo, Uy. llega Santa Claus. Entonces llegan los juguetes de mis sobrinas, la cocinita, las Barbies, y a Diego, pues, el coche, videojuego. Sí. Se paró, se quedó viendo sus juguetes y se siguió con los de las primas. En ese momento yo dije, Diego es gay.
Y cuando iba a terapias, porque iba a terapias de psicomotricidad, pero había psicólogos, se me ocurrió preguntar, oye, yo siento que Diego puede ser gay, ¿será? No, señora, ¿cómo cree? No, para Qué nada, mal, está ¿no? muy chico. Y Ese es un mal. gran error. Un gran error. Debes de caer con la persona indicada que te oriente de la manera adecuada. Yo no sabes cuántos terapeutas visité antes de llegar con Juan Pablo Ajá. y fatal. O sea, te decían desde mételo a jugar fútbol, que se haga rudo, eres Claro una que mamá no. sobreprotectora. Claro que no. Es horrible. Y es Es impactante. que claro que no. Y desde ahí estamos mal. El fútbol, ¿por qué lo ves como un juego de niños? Exactamente. Claro, además. ¿No? Exactamente. Claro. O sea- porque en el tema de la comunidad nos afectan muchísimo todas estas partes de los estereotipos, las expectativas de género. Es horrible. Y justo en esa Navidad me acuerdo mucho, yo a escondidas, porque decía, bueno, si le mando la carta a Santa por mi cuenta, nadie se entera. Es, Santa, quiero una Barbie con su Corvette rosa y la escondo abajo de mi almohada y que nadie se entere. Pero Salvo Santa Claus, claro. Salvo Santa Claus, claro. Santa Claus no entendió. No, Santa Claus encontró la carta Ajá. un año después. Ah, ok. Pero entonces es horrible porque al principio sí es un proceso que es muy solo. Y más cuando Claro. yo he vivido en terapias toda mi vida. Pero es horrible. O sea, ahorita ya yo con conciencia de, ok, en siglo XXI, ¿de qué manera hay terapeutas que buscan la manera todavía de decirle a los papás como de, es algo que se le puede quitar? Claro. Es una etapa que se le puede pasar si lo pones a hacer cosas que lo hagan más rudo, más manly. Más, comillas, subrayado masculino. Sí. Pero entonces, ¿tú por qué estabas en un Vía Crucis, Maritza, de terapeutas? Porque Diego cuando nace, que ese también es una gran lección de vida. Diego, cuando estoy embarazada, en la prueba del triple marcador me dicen que tiene 70% de tener síndrome de Down. Entonces, mi papá es pediatra y yo dije, híjole, ¿qué sigue, no? La amniocentesis. Y mi papá me dijo, ¿para qué? Si tienes síndrome, ¿lo vas a tener o lo vas a abortar? Dije, por supuesto que lo voy a tener. Mi mayor deseo en la vida siempre fue ser mamá. Entonces no te hagas nada. Así seguí. Pero cuando Diego nace tenía un retraso psicomotriz. Entonces ahí empieza pues terapias Claro. y terapias y terapias y terapias. Cuando yo platico con mi papá de Diego me dijo que es gay. Yo en un mar de lágrimas, en un drama. Y pues en mi casa siempre fue... Es una casa católica 100%, pues de alguna manera se vive el machismo de levántate y tiéndele la cama a tu hermano y así, ¿no? Y dije, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar cuando yo comunique que Diego es gay, no? Porque al primer rechazo que tenga yo hacia mi hijo, pues yo voy a decirles, momento, aquí nadie Claro. pasa porque es mi hijo. Pero me sorprendí, porque cuando yo le digo esto a mi papá, se sienta en la cama y me dice, ¿te acuerdas aquel día que te dije que si tenías síndrome de Down, en realidad tú querías abortar y me dijiste que no? Le dije, sí. Me dijo, ¿y si en ese momento tú hubieras sabido que tu hijo era gay, hubieras abortado? Me dejó helada y le dije, por supuesto que no. Se acabó la discusión. Ay, ya, amo a tu Qué abuelo. bonito. Amo a Es tu el abuelo. mejor. Amo a tu abuelo. Es un sol. Un hombre Entonces, evolucionado. Ahí dije, y mira, una persona grande que a lo mejor no tiene otra esa generación, conciencia, otra generación, claro, es más difícil 100%. para ellos entenderlo. Fíjate que Juan Pablo Arredondo escribió un libro que se llama Mi hijo es Mi gay. hijo es gay, Mi hijo es guía gay, para ¿no? padres, sí. Te parecía súper importante. Y hace algunos años vino Marina Castañeda, autora de Machismo Invisible, entre otras cosas, y explicó cómo maneja ella la terapia con los papás, ¿no? ¿Quieres que esto sea largo o corto? ¿Quieres que sea un infierno o quieres que sea padre? ¿Quieres perder a tu hijo o lo quieres tener cerca? ¿Quieres que se lo lleve el diablo o quieres que sea feliz? ¿Cómo lo haces tú? Mira, de entrada, yo creo que una de las cosas más importantes, lo habíamos hablado, pues es saber, ¿no? O sea, Bueno, tú lo has conocer. dicho, tu hijo es gay también. Mi hijo es gay. Sí. Mi hijo es gay y... Saludos, Sebastián. Siempre digo que tengo una constancia ahí medio rara porque hay una filmación en donde mi hijo en sus 2 años está bailando y lo están grabando y se oye mi voz que dice, ese niño va a ser gay con mi voz. ¡Wow! En la A grabación. los 2 años. A los 2 años. Sí. Y pues sí, evidentemente. Sí. Pues pasó así ser, ¿no?
en realidad todo este proceso que se lleva, primero es en conciencia, ¿no? O sea, tienes que averiguar, la gente no sabe de esto, entre que si se hace, que si nace, que si es genético, que si yo tuve la culpa y entonces empiezan a autorreprochar que no fueron más duros, que no fueron más severos, que no fueron más suaves, que no pasaron más tiempo con el papá, que son divorciados, que son separados, que eligieron mal al papá porque el papá no hizo paternaje. Y todo esto inunda, y entonces llega un momento que le dice, a ver, espérame. O sea, esto no es como tú lo ves, esto no es como tú lo ves. Entonces hay un poco que entender, hay que un poco asimilar, recordar un poco, pues que bueno, hay una teoría psicodinámica, que hay una teoría genética, que todavía no se acaba de saber exactamente quién es, que hay una parte que se llama orientación sexual, otra que se llama identidad de género, otra que se llama conducta sexual. Entonces los papás empiezan a decir, ok, ya voy entendiendo cómo está el asunto. Una vez que se trabaja eso, definitivamente lo que hay que hacer, y creo que Maritza lo sabe a la perfección, sí, es trabajar la aceptación, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer nada por algo que estás negando. Tú no puedes hacer nada por algo que evades, que le das la vuelta o que simple y sencillamente no crees. Y entonces ahí es donde vienen terapias eternas, en donde vienen incluso hasta intervenciones de conversión, que dicho sea de paso, no, son ilegales. Híjole. Acuérdense, son ilegales las terapias de Pero conversión. hay quien las ofrece todavía hoy en día. ¿Te la ofrecieron? Sí, a mí en algún punto, en este peregrinar de encontrar al terapeuta ideal, me topé con quien me empezó a platicar y mira, le vamos a dar electroshocks en la cabeza y luego le vamos a poner videos. Bien, Diego. Bendito sea Dios que tienes esta mamá. Yo en ese momento dije, por supuesto que no, con permiso, hasta luego. No, y yo corrí con la suerte más grande del mundo, porque yo tuve una mamá que agarró el toro por los cuernos y de verdad dijo, ok, es un viaje, vamos a pasarlo juntos. Es un viaje en el que, ok, ella lo iba a aceptar, pero también era un viaje en el que yo tenía que aceptarlo yo mismo, claro, ¿no? Claro. Porque igual es algo de lo que no mucho se habla, que incluso antes de salir del closet... La autoaceptación. La autoaceptación es horrible. Claro. Yo creciendo en una casa católica pasas por un periodo en el que es todas las noches rezando hasta dormir. Dios, quítame esto, porque de verdad sientes, chin, es una enfermedad, estoy mal, lo pasas horrible. Pero entonces me tocó una mamá que de verdad dijo, ok, vamos a pasarlo juntos, vamos a buscar al terapeuta ideal, porque, ojo, buscar una mano de ayuda es el primer paso y el más importante, creo yo, sobre todo siendo parte de la comunidad, porque muchas veces no sabes ni tú mismo qué hacer. Claro. Entonces, tener a una mamá que de verdad estuviera dispuesta y abierta a hablar de esta parte de salud mental de una manera tan abierta y estar dispuesta a llevar el proceso de aceptación fue muchísima suerte. Porque hay papás que si les ofrecen una terapia de conversión la aceptan. Y con sus propios fantasmas. Pero Exacto. ¿sabes qué me impresiona de la falta de aceptación? Que me parece rarísimo, y lo voy a simplificar a su máxima expresión, que te cueste aceptar la naturaleza de tu hijo o de tu hija. Claro. Sí. Punto. Y que no entiendas, y esta es otra discusión que me he aventado yo con varias personas en mi vida, que no es una decisión. ¿No? Totalmente. Díganme todos ustedes, heterosexuales, si ustedes algún día, en sexto de primaria, en primero de secundaria, dijeron, voy a ser heterosexual. Decido ser Claro, heterosexual. Claro. Yo me acuerdo perfecto la transición en mi colegio de todo mi grupo de amigos y amigas. Entramos a primero de secundaria y ya los niños nos empezaron a tirar la onda. O sea, Sí, es como automático. Después de que en sexto de primaria nos odiaban y les dábamos asco, Ya te querían. allá nos perseguían en Y era primero de peor que secundaria, mentarle a la claro. madre y decir que alguien te Y yo me gustaba. acuerdo perfecto que había un cuate que jugaba voleibol, que era gringo, que se llamaba Mike Hunter, espectacular, y yo lo veía jugar voleibol y decía, "Sha-la-la-la-la". Yo nunca decidí ser heterosexual. Claro. I just was. Por eso a mí Tú el nunca término... decidiste ser gay. Justo. You just are. ¿Cuál es lo complicado de... Es que ni siquiera me gusta la palabra aceptación.
es que tiene que haber la aceptación. Y fíjate que a mí por eso no me gusta la palabra preferencia. Porque cuando hablamos de preferencias sexuales, ¿qué prefieres? ¿No? Claro. Entonces, helado de melón o helado de sandía. ¿Qué prefieres? No, pues yo prefiero sandía. Bueno, cómete el de melón, está bueno. No, prefiero sandía. Claro, no es de preferir. Claro. No es de preferir. Por eso a mí la preferencia no me gusta. Me gusta más orientación sexual. Ahora, 100%. aceptar, acuérdate que alguna vez lo habíamos hablado tú y yo. Y Odio creo la que palabra sí aceptar. requiere la aceptación. Es que es prima hermana de tolerancia. Odio la palabra tolerancia. Hay que tener tolerancia. No, a ver, espérenme. Uno tolera unos zapatos de tacón de 44 centímetros, ¿me entiendes? Uno tolera el brasier todo el día. Uno no tiene por qué usar la palabra tolerar hablando de una persona. Totalmente. Claro. Pero la aceptación, y lo hemos hablado, para mí la aceptación, y es un concepto que manejo mucho, es dejarte de pelear con la realidad cuando no es como tú quieres. ¿Sí? Una persona que acepta no se pelea con lo que es, no se pelea con lo que está. No se pelea con aquello que tiene una única característica, que es ser. ¿Cuánto me va a disgustar? Es en la medida que se acerca o se aleja a ser como yo quisiera. Pero en realidad eso solo es. Cuando yo acepto es cuando no me peleo con eso. Y sí hay aceptación en esta cuestión, porque sí puedes vivir peleándote con la condición homosexual de tu hijo. Que es, que está. Entonces tienes que trabajar con ese pleito para dejarte de pelear tú y dejar de pelear con él. Estamos hablando con Juan Pablo Arredondo, que es terapeuta, dedicado mucho a niños y adolescentes y autor del libro Mi hijo es gay, sobre la aceptación. Y creo que lo más interesante y la conclusión más importante a la cual llegamos es que lo más difícil para una mamá y un papá, y esa es la parte que creo que se complica en el proceso de aceptación, es romper la foto de lo que tú te imaginaste que tu hijo o tu hija iba a ser y no es, ¿no? Exactamente. Una vez pasando eso, ¿qué más? Viene la segunda peor parte, Ajá. Así es. que es una peor parte bastante peor, y es todos los miedos que como papá te dan de lo que van a enfrentar. Esta cuestión, sí, de los prejuicios, de lo que la gente va a pensar, de lo que le van a decir, de lo que va a ver, porque de verdad hay gente que sigue pensando que esto es contagioso, ¿no? Hay gente que sigue pensando, no te juntes con esa persona porque se te va a pegar, o te va a inducir, o te va a llevar hacia los inframundos de la precocidad, ¿no? Y entonces el miedo a lo que tu hijo va a enfrentar me parece que es el segundo gran obstáculo que se tiene que vencer. Y ahí es donde justamente, Marta, tenemos que trabajar muchísimo como papás o con los papás, porque lo hemos dicho ya en otros programas. Un hijo que tiene una condición homosexual o alguna condición de diversidad sexual en cualquiera de sus dimensiones, si tiene la aceptación de sus papás, va a tener las armas, las herramientas para enfrentar al mundo entero. Claro. ¿Sí? Pero también es cierto que si un papá no acepta a su hijo, de verdad es como mandar a nuestros hijos a la guerra sin fusil. Porque no tienen armas, no tienen herramientas. La aceptación en casa es el meollo principal a través del cual se van a fortalecer los hijos. Ok, voy a hacerle a Juan Pablo la pregunta de los 64 millones de euros. Venga. Ok, a ver si estudiaste psicología de verdad. A ver, ahí te va. Diego, a los 12 años, ya tiene claro que es gay. Sí. Imaginemos que Maritza nunca había visto ese mensaje donde le dice a su amiga, me gusta fulano. Ok. ¿Ok? Maritza ya sabe desde como los 5 años que Diego probablemente es gay. Uh-huh. Y creo que eso es algo muy común en los papás. Totalmente. Que saben, desde que son muy chiquitos, me late que mi hijo va a ser gay. Es una buena idea decirle, oye, mi amor, quiero que sepas que eres gay. Te lo quiero comunicar. Para pues evitarles la pena, para liberarlos del secreto, o cero. No, yo creo que 2, no 0. Ese approach de, mijito, quiero hablar contigo.
¿Hay algo que me quieras decir? Ay, cállate. ¿Sí me Entonces, explico? no es una buena idea. Yo creo que lo importante sería sí la generación de la comunicación y de la confianza. Ajá. Porque ese va a ser la entrada a que Totalmente. me lo diga, lo manifieste, lo diga, lo externe. Si no hay confianza, hay algo que le llamo yo la falsa apertura. La falsa apertura es esta postura de muchas personas, hombres, mujeres, mamás, esposas, esposos, donde dice, a mí dime lo que sea. Y el día que se me ocurre decirte lo que sea, Sí. me arrepiento de habértelo dicho por cómo te pusiste. Sí, ¿no? exacto, claro. Y entonces digo, pero es que ¿por qué me dices que te lo diga? Esa es Que la falsa, ¿qué? La falsa apertura. la falsa apertura, Claro. ¿no? Dime lo que sea. Y entonces resulta que se me aparece el chamuco cuando sí me lo dices. Ok, a ver, yo soy mamá de Diego. Vamos a hacer la actuación. Mi amor, tú me puedes decir lo que sea, ¿eh? Sí sabes. Para mí es muy importante que tú siempre sientas la confianza de decirme, mi amor, lo que sea. Soy tu mamá y te voy a amar no importando qué. Entonces ahora dime, soy gay. Ok, mamá, soy gay. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando, Diego? Con eso no se juega. Mamá, pero es que me dijiste que te dijera lo que yo quisiera. Diego, sé serio. Sé serio. O sea, bueno. Me quiero matar. No hay forma. ¿Qué hice mal, no? No, porque al final Claro. sí es un balde de agua helada. ¿Sabes Claro, qué? ¿no? Te lo tragas. Te faltó una. Te lo No, ya en tragas. serio. No, ya en serio. Estamos... Ya en serio, Diego, no juegues Ya, con por eso. favor. No seas payaso, ya. Entonces, ¿cómo se llama la apertura? La falsa apertura. La falsa apertura, la apertura de mentiritas. Exacto. Y ahí es donde no es que tú vayas a llegar y decirle, oye, ¿qué crees? Ya sé lo que tú me quieres decir. ¿Te acuerdas que hace algunos años que entrevistaste a mi hijo cuando le preguntaste? No, es que es una joya esa historia. O ¿Qué sea, pasó? cuando sale del closet el hijo de Juan, ¿cómo te dijo y qué le dijiste? Me dijo, o sea, me citó y fuimos a comer unas hamburguesas. ¿Cuántos y no sé años qué. tenía? Él tenía 17, Ok. ¿no? Y O sea, tú entonces eres muy me precoz, dijo Diego. Sí, que me vi muy... me dijo que él era gay. Y entonces tú le preguntaste, ¿y qué te dijo tu papá? Dice, se me quedó viendo y me dijo, ahora dime algo que yo no sepa. Claro. Esa fue su respuesta. Porque tú ya lo sabías. Yo ya lo sabía, por supuesto. Pero ¿por qué tú que eres terapeuta y sabes y te dedicas a esto, desde los 12 años no le dijiste, Juan Sebastián. ¿No hay nada que me quieras decir? No, porque es Hay que como... respetar sus es tiempos. como el Proceso. sabio Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? No se juzga, claro. Y eso es lo que él planteaba. Entonces, si tú también en ese sentido respetas sus tiempos, sus formas, sus maneras. De hecho, una de las grandes recomendaciones que yo hago al individuo que tiene una orientación sexual o preferencia o una identidad de género distinta es respeta tus tiempos, no te dejes presionar por Exacto. otros para que tú abras lo que tú no estás preparado a Que abrir. eso Ok. pasa mucho en la escuela, ¿eh? A él en la secundaria no sabes Uy, el bullying que sufrió por el tema. es horrible. ¿Qué te decían? Cuando yo salí del closet en primera secundaria, ¿no? Principios. Me cambié de escuela. Pero eso fue del closetcito nada más. Ajá. hablando. Sí, era como- closetcito. Chiquito. En segundo de secundaria, ya estaba en otra escuela, no tocaba el tema para nada. En tercero de secundaria entró un chavo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y porque se fueran dando las cosas, salgo del closet. Pero ¿a qué costo, man? A ver. Porque era una escuela católica, entonces también ya en los pasillos empiezan a decirte nombres, empiezan a insultarte diario. Bueno, es que también, Maritza, Sí. ¿en qué momento te pareció una buena idea meter al niño en una escuela católica? No. ¿No? Sí, ¿Lo totalmente. aceptas? ¿Lo Total, aceptas? lo acepto. Lo aceptas. Fue un ok. error. Es horrible. Que no Estuvo debería de durísimo. ser un error. O Sí. sea, perdón. Claro, pero es... O sea, imagínate. Para Pero la es- gente que los deprimió la pandemia, para mí fue el mejor regalo porque yo ya no tenía que ir. Claro, 100%. Para mí fue, ok, bye. Felicidad, la pandemia. Oye, pero les puedo poner otra cosa sobre la mesa, y esto también es para ustedes, cuentavientes. ¿No es rarísimo tener que salir del closet? Totalmente. ¿A O sea, poco yo nunca le dije a mi mamá, soy "Ma, heterosexual? Soy Marta Ah. y soy heterosexual. quiero decirte algo. Me gustan los hombres. Y la, Soy heterosexual. Sí, claro. pues está bien, ¿no? Pero a ellos la sociedad se los Es- exige. Di ¿Por- que eres por gay, qué? di que Es eres que, gay. ¿por qué? ¿Por Es qué? horrible. ¿Estás de Respeten. acuerdo, Juan, que no deberían de tener que salir del closet? No deberíamos ni siquiera, o sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me disgusta
y de verdad a lo mejor Es estoy como el Día loco. Internacional de la Mujer. No, También tampoco debería de existir. a mí el que me choca es, en este local no se discrimina por sexo, raza o preferencia sexual. O sea, tú me tienes que especificar Sí. como negocio que ahí no me vas a discriminar. Y si no lo Porque pones, soy te muy- multan. ni siquiera sabes si lo soy. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, a mí Exacto. ese letrero me parece, me agrede. De verdad No, me y el agrede. círculo Sí, de sí, tus sí. mismos amigos ¿y ya le dijiste a tus papás? Claro, Y tus papás es ya una saben. presión ¿Y por qué horrible. no saben? ¿Y por qué no les dices? Es que ¿Pero qué te ábrete. van a decir? Oye, espérate, Pero es que cada quien. piénsenlo bien. Salir del closet es avisarle al mundo ¿A quién amas? cómo te gusta amar. Claro. Claro. No tendría que suceder. ¿Por qué es importante para el mundo saber cómo te gusta amar? Porque, como digo yo la sociedad no la inventé. Cuando yo nací ya estaba, ¿no? Sí, 100%. ¿Cuál sería el mejor consejo, Maritza, para los papás que están allá afuera y para los niños que están allá afuera y niñas que todavía no han compartido esto con sus papás? Que lo sufren. Como mamá yo te puedo decir que el mejor consejo es tener la apertura, acercarte a tu hijo para que no viva justo este proceso solo, porque al vivir este proceso solo se enfrentan a tristeza, a depresión y la pasan muy mal y no tienen ninguna necesidad. Si tú como papá le das esa seguridad y le ayudas a elevar esa autoestima, el proceso es mucho más leve. Claro. ¿No? Siempre lo van a sufrir, es la verdad, porque la sociedad aún no está preparada. Por mucho que digan, no, ya, sus mismos pares, ¿no? Sí. Tú pensarías que esa generación ya Lo lo vive entiende, y claro, claro y que no. no. Hay No. gente Y que no. le deja de hablar cuando se entera, ¿no? Ah, Qué era oso. tu mejor amigo, pero No, eres no, gay, es- ya no te I don't hablo. need it. Qué oso. Qué oso. ¿No? You don't need it, sweetie pie. Pero tú dijiste algo muy bonito en el corte. Que la chamba de los papás es recordarles que eso no define la Claro, persona que eres. totalmente. La esencia es... Es como decir que tu hijo salió narizón y entonces lo define su nariz, o su color de pelo, o su color de piel, o su estatura. Son características de la persona. Punto final. No tiene ninguna implicación mayor y tú no puedes encasillar a tu hijo en su preferencia o identidad de género. O sea, es absolutamente limitado. Hay más ¿sí? allá. Es como decirle a una pareja, ya no te quiero porque tus manos están chiquitas. O ya no te quiero y me voy a alejar de ti porque te gusta el reggaetón. O sea, son características de las personas que no tendrían absolutamente ninguna implicación. ¿De qué hablan? Es Y muy- como papás, pues hay que finalmente Sí. escuchar, evitar juzgar, evitar estar encima de ellos, evitar tratar de cambiar y de... Claro. En muchos casos sí, es cierto, hay confusiones, Mira. esto es real, porque lo he visto y lo he vivido Claro. todos los días en el consultorio, en donde, sobre todo en una tendencia muy importante de chavitos preadolescentes o prepubertos o pubertos que ya empiezan a navegar con la bandera de soy bisexual, soy hetero, soy homosexual, me gustan las niñas, me gustan los niños. Y bueno, ahí sí hay muchas veces cambios porque pues sabemos que técnicamente la identidad sexual es parte de las funciones de la propia adolescencia. O sea, el chavo busca su propia identidad en el proceso adolescente. Y sí puede haber cambios. Hay que escuchar, hay que dejar dos cosas muy claras en muchos escenarios. El primero es, pues dame chance también de digerirlo, porque también para mí fue difícil. Duelo. Tengo que hacer esta renuncia a las ilusiones, tengo que también cambiar mi chip, tengo que también enfrentarme a lo que tú te estás enfrentando como hijo, yo como mamá, ¿no? Claro. Tú me lo hablaste, te costó trabajo, a mí me lo dijiste, me está costando trabajo. Y dos, esto no cambia nada, ¿no? Debería de no cambiar absolutamente nada. Mostrar esta aceptación que decía yo, y es, de verdad, déjense de pelear con esto. Consuma tu mes, ya es. Nada más, vívanlo en este acompañamiento que, como claramente Maritza decía, y que yo creo que Diego está aquí para claramente afirmar que ese acompañamiento hace la toda diferencia. Afirmo.
Totalmente. Es la diferencia. Totalmente. Como lo dije desde un principio, yo tuve toda la suerte del mundo de tener una mamá que estuviera dispuesta. Tu padrastro a aparte ayudar, es un pues, amor. Mi padrastro Sí. es un amor, es mi papá. Para mí ni siquiera es mi padrastro, es mi papá. Es una cosa mágica y tengo la suerte de estar rodeado de tanta gente que me ama. Y de verdad, si pudiera decirle algo a alguien allá afuera que me esté escuchando, que tenga miedo de decirlo, es igual, como decíamos ya, no hay que acelerar los tiempos. Igual, repito, yo soy una persona muy afortunada de tener este círculo de gente que me ama y que ha llevado el proceso de aceptación muy bien. Pero igual hay gente que no tiene esa suerte. Que sigue siendo una realidad de gente que los papás los abandonan, que es, ok. Los corren de los sus corren casas, de sus ¿no? casas y es horrible. Pero ellos, yo creo que a todos los jóvenes que están pasando por un proceso así, que sí busquen ayuda, que sí le digan a los papás, Totalmente. oye, necesito una terapia. Es muy importante ir con el terapeuta indicado, lo repito y lo repetiré hasta el cansancio. Yo creo que yo hasta que llegué con el terapeuta indicado me dio esa paz que yo necesitaba. Juan Pablo. Juan Pablo. Claro. Totalmente. No, o sea, Les porque digo una cosa, si no cuentan con su familia, la comunidad LGBTQ+, es una cosa maravillosa. es una familia extendida extraordinaria. totalmente. No se queden sin redes de apoyo. Gracias, Diego, por venir a compartir. No, hombre, al contrario. Y gracias, Maritza. por Nada venir que a agradecer, compartir con tu muchísimo historia como gusto. mamá. Juan Pablo Arredondo, ¿está a la venta el libro Mi hijo es gay? Sí, está a la venta, está bien agotado. Yo siempre le digo a la gente que sí está agotado en muchos lados, pero yo tengo un stock como personal. Entonces, a la persona que se le que desee, pues se le lo puede comprar conmigo directamente en el consultorio. Ok. O con gastos de envío, se les manda donde lo quieran. Juan Pablo Arredondo H en Facebook, en Spotify, psicólogo Juan Pablo Arredondo, tiene un podcast extraordinario. En YouTube, SIC Juan Pablo Arredondo. Y les voy a dar el WhatsApp por si alguien necesita una cita. 55 27 16 38 47. Exactamente. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias por Gracias, invitarnos. Marta, por invitarnos. Gracias, Maritza. Cuídense mucho. Gracias, Juan. Gracias a Un ti. placer tenerte acá. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. No hay nada más bonito que un doctor como debe de ser. Hoy les traje al doctor Carlos Vázquez. En cuanto se sentó le digo, oye, pero tú eres un urólogo bien famoso, ¿verdad? Y me dice, pues, ¿qué me dijiste? No sé. No, sí, y le digo, ¿tú no ves a mi mamá? Y me dijiste, Así es. Claro. Exactamente. claro, dentro de los urólogos, del mundo de los urólogos, Carlos Vázquez, que está hoy con nosotros, es uno de los urólogos más famosos. De hecho, es el jefe de urología del Hospital ABC en la Ciudad de México. Y vamos a hablar de algo horrendo, porque en efecto, el dueño, Carlos, de la próstata es el urólogo. Exactamente. Terreno del urólogo. Es terreno del urólogo. Y el cáncer de próstata es la principal causa de muerte en la población masculina en México. Estamos hablando que 1 de cada 13 hombres va a tener cáncer de próstata en algún momento de su vida y tristemente seguro diagnosticas bien tarde. Así es. A ver, cuéntalo todo. Ese es el gran problema. El problema es detección. Estamos hablando de una enfermedad que necesitamos detectar a tiempo y muy importante, no da síntomas. Entonces viene un tema de prevención muy importante en torno a todo el tema de cáncer de próstata. A ver, bueno, como aquí todos nos gusta saber y como la mayoría de los cuentes volaron, de los cuentavientes, volaron anatomía, ¿para qué sirve la próstata, Carlos? Así es, Marta. A Muy ver, bien. Mira, dame tamaño, consistencia, qué hace, para qué sirve, puedes vivir sin ella, todo. así es, la próstata funciona para la reproducción. Es un órgano masculino que funciona para la reproducción. Produce el semen. En una eyaculación el 95% es líquido prostático. Entonces realmente funciona para la reproducción. Está por debajo de la vejiga, más o menos 20 gramos. Y la función después de la reproducción realmente ya no tiene una finalidad. El problema con la edad es que va aumentando de tamaño. De ahí vienen los síntomas para orinar y el riesgo de cáncer. Te voy a hacer la pregunta a los 64 millones de euros.
Si muchas mujeres después de que dejaron de tener bebés les quitan la matriz, ¿por qué a los hombres no les quitan la próstata que da tanto problema? Así es, esa es la comparación ideal, que es como la matriz. El tema con la próstata es que está en una ubicación muy compleja, está rodeada de unos nervios muy importantes que dan la erección y está enfrente, o sea, por arriba del esfínter urinario, que es el que da la continencia, que evita que se salga la orina. Entonces, quitar la próstata conlleva un riesgo importante que puede ser problemas de erección e incontinencia. Entonces, solamente la quitamos cuando ya hay un diagnóstico de cáncer de próstata. No lo podemos quitar antes por el riesgo que puede haber. Ok, pero si no estuviera rodeada de todos estos nervios y no tuviera que ver con erección y con incontinencia... Hay que quitarla. La estarían quitando. Exactamente. Ok, ahora, ¿a quién le da cáncer de próstata? Mira, el cáncer de próstata, como mencionaste ahorita, 1 de cada 13 hombres en algún momento de su vida van a tener un diagnóstico de cáncer de próstata y las estadísticas hoy en día hablan incluso de 1 cada 7 hombres. Realmente la edad es el factor más importante, o sea, conforme el hombre va envejeciendo, el riesgo de cáncer de próstata va aumentando. Si tienes familiares con cáncer de próstata directos o si tienes a alguien en tu familia con cáncer de próstata, tu riesgo es mayor. Pero no hay un factor, es uno de los cánceres en donde no hay algo que podemos nosotros hacer para modificar ese riesgo. Ok, y ahora dime una cosa, en tu experiencia, ¿cuál es el caso de cáncer de próstata más joven que has visto? 42 años. Es que porque todo el mundo empieza a pensar en la próstata a partir de los 60, 65 años. Pero ustedes tienen que empezar a pensar en la próstata porque tenemos un gran grueso de la audiencia, por lo menos el 40% son hombres. Agachados, escondidos y de closet, pero hombres. No se les ocurre que hay que empezar a checarse la próstata más temprano. ¿Cuándo? A partir de los 40. La 40 recomendación es a partir de los 40 años hacer un simple examen de sangre, que es el antígeno prostático. Con eso empezamos la evaluación de próstata. Ok, esta es la gran explicación, porque muchos urólogos han tratado de desmitificar la historia de todos los chistes que hay alrededor de que el urólogo te va a tocar la próstata. Eso ya no se usa. Sigue siendo una herramienta diagnóstica importante, pero empezamos a hacer el tacto rectal, lo empezamos a contemplar el tacto rectal a partir de los 50, 55 años. Uh-huh. Realmente el antígeno prostático hoy por hoy es el estudio más importante. Uh-huh. El paciente tiene que estar consciente que si en algún momento el antígeno sale alterado o tiene cierta edad o hay algún factor hereditario, pues hay que hacer un tacto rectal. A fin de cuentas es una glándula que está al alcance de un dedo y con eso podemos hacer un diagnóstico. Pero sí, ese es uno de los tabús más importantes. El hombre no quiere ir al urólogo porque lo asocia con tacto rectal y dice yo no quiero eso, pero esto es un examen de sangre. Ok, ahí te va. En el antígeno prostático, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué marcadores? Es una proteína. Lo que es una proteína que es muy abundante en el semen y solamente está representado en sangre en un muy pequeño porcentaje. Tienes que estar por debajo de un cierto valor. 4, vamos a hablar de un número. Por debajo de 4 estás perfecto. Por arriba de 4 hay que estudiarte. No significa que es cáncer de próstata, pero es el marcador más sensible que tenemos para buscar cáncer de próstata. Entonces, cuando está alterado, nos orienta a empezar a estudiar al paciente y empezar a buscar el tema de cáncer de próstata, ¿no? A fin de cuentas, encontrado a tiempo, es una enfermedad muy curable, que eso es el mensaje que debemos transmitir. Claro. Y ahorita vamos a eso. Nada más quiero abrir otro corchete. Si tus marcadores en el antígeno prostático salen altos, no significa que es cáncer. Así es. La próstata se enferma de muchas otras cosas. Por supuesto. La próstata, lo más común es el crecimiento benigno de la próstata, es la dificultad para orinar, cuando el chorro de la orina va disminuyendo, levantarse en la noche a orinar. Esos son datos del crecimiento benigno de la próstata. Uh-huh. Y puede ir de la mano con un antígeno elevado. Una infección de la próstata que se llama prostatitis puede ir también de la mano con un antígeno prostático elevado. Entonces son otros factores que pueden elevar el antígeno prostático. Pero paso número 1, hacer el estudio. Por ahí empezamos. A mí lo que me pone mal del cuento del cáncer, y ya saben que es uno de los temas centrales en nuestro programa en todas partes del cuerpo, es cuando el doctor dice, es que es asintomático. Así es. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta uno? Sí, no hay síntomas. Qué mal diseñado está el cuerpo humano. A mí me vas a perdonar, Carlos. Imagínense qué increíble, cuentavientes, que se acuerdan ese juego en donde creo que se llamaba Mr. Bones,
que tenías que irle sacando con una pincita eléctrica los órganos y entonces si tocabas un pedacito del metal se prendía de rojo. Sí. Imagínense qué increíble que tuviéramos focos que se te prendieran así, colitis, inflamado el páncreas, traes un coágulo en el pulmón, todos estaríamos al tiro. Exacto. Pero es que no te das cuenta. Sí, no es tan fácil, o sea, no hay síntomas. Ahora, sí tenemos alarmas, sí tenemos cosas que nos pueden, que puede ser, dame la lista. Es el antígeno prostático en caso de cáncer de próstata. Hablando de otros cánceres, mama, la mastografía, colon, la colonoscopía, o sea, son estudios, son cánceres que no van a dar síntomas en etapa temprana, que como mencionas, ese es el gran problema, pero que tenemos que estar muy conscientes de que hay riesgo que existan y los tenemos que buscar de forma consciente, ¿no? Y de ahí viene todo el tema de concientización de la gente, de empezarse a hacer estudios, empezar a hacer check-ups, empezarse a revisar, ¿no? Oye, yo creo que hay que decirle a las esposas, a las mamás, a las hermanas, a las tías, que lleven de los pelos a los hombres en su vida a hacerse el antígeno prostático. Porque los hombres no obedecen también, Carlos. Así es, pues esas me llevan muchos pacientes, las esposas. ¿Te lo ves? Y las esposas son hermanas, las que los llevan. Sí, Estoy pasa. de acuerdo. Ok. No hay síntomas al principio. Cuando hay, ¿cuáles son? ¿Y en qué etapa estamos? Sí, generalmente el cáncer de próstata lo que va a empezar a dar es dolor. Porque el cáncer de próstata es una enfermedad que se va a los huesos. Una vez que ya está avanzado, una vez que ya no lo tenemos localizado, se va a los huesos y son pacientes que empiezan con dolor. Entonces empiezan con dolores de espalda, empiezan con dolores, fracturas, que pues no hubo una caída importante. Esos son los síntomas del cáncer de próstata avanzado. Antes de eso, no tenemos realmente un cuadro sintomático importante en este paciente. Por eso es importante. Pero imagínense ustedes, les empieza a doler la espalda y jamás pensarían que es la próstata. Exacto. Pensarías que cargaste algo mal, que fue en el gimnasio. Y nada de orinar diferente o dolor en las relaciones sexuales. Nada. Nada, ni orinar con sangre, ni eyacular con sangre. Es decir, todos estos síntomas sí pueden ser cáncer de próstata, pero es más frecuente que sea por otra cosa, que sea por una inflamación de la próstata, que sea por la edad normal de la próstata, no por cáncer de próstata. Ahora, algo que hemos aprendido con todos los oncólogos que han venido al programa es que cuando tú te haces exámenes de manera regular, el cáncer normalmente no aparece de un día a otro, de una semana a otro, de un mes a otro. Toma tiempo en cocinarse. Por eso, la mastografía, por ejemplo, y ultrasonido una vez al año. Porque en un año, si en el 2022 salió limpia tu mastografía y en el 2023 te salió algo, estás a tiempo. ¿Cómo es el cáncer de próstata? Igualito. Marta, te voy a dar un dato muy importante. El cáncer de próstata tiene una evolución que más o menos va de 10 a 15 años. Es decir, es una enfermedad sumamente lenta. Y, por ejemplo, en México detectamos el 70% de los cánceres de próstata que diagnosticamos están en etapa avanzada. Eso significa que son pacientes que estuvieron 10 años sin hacerse ningún antígeno. Un solo estudio. Claro. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que sí podemos detectarlo a tiempo. Ok. ¿Cada cuánto, a partir de qué edad, repite, hay que hacerse el antígeno prostático? Es una vez al año. Una vez al año, a partir de los 40 años, hacerse antígeno prostático, que es el de sangre. Pasados los 50, empezamos a combinarlo con tacto rectal para poder tener un poco de sensibilidad. Y la razón del tacto rectal también es importante entenderla. Hay un 10% de cánceres de próstata que no elevan el antígeno prostático. Entonces, puedes tener antígenos prostáticos normales y tener un cáncer de próstata. Y ese lo vas a detectar con el tacto rectal. Entonces, ¿y qué tocas? La parte posterior de la próstata. Lo que sientes es como la palma de la mano. Normalmente a los residentes lo que les enseñamos es que la parte de atrás, la palma de la mano es la consistencia normal de la próstata y el cáncer de próstata se siente como un nudillo. Esa es más o menos la percepción o como les enseñamos y eso es como se siente el cáncer de próstata. Y puedes tocar, perdón, me vale, lo voy a preguntar, ¿es un dedo? Es un dedo. Sí. Es un dedo. Así es. ¿Cuál dedo es? El índice. El índice, no es el del medio, es el índice. El índice. Y con un dedo también puedes
sentir el tamaño? Así es, eso te sirve para calcular el tamaño. Tenemos diferentes métodos, ya eso habla de la experiencia haciendo tactos rectales, pero con eso calculas el tamaño de la próstata, te da una idea también de cómo ha crecido, pero lo que es muy importante es detectar esos cánceres que no están elevando el antígeno prostático. Ok. ¿Qué les dirías a todos los hombres que te están escuchando que oyen la palabra tacto rectal y se quieren aventar por la ventana? Que piensen ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas así en tu consultorio? Exactamente, que piensen en el antígeno prostático. O sea, lo primero que necesitan hacer es un examen de sangre. Uh-huh. Con eso tenemos avanzado un 90% del diagnóstico de cáncer de próstata. Por eso, pero cuando está el señor en tu consultorio, ay, Carlos, qué horror, a ver, ¿cómo me acomodo? A ver, espérate, hijo. ¿Cómo los alivianas para que fluyan? Pues no es tan incómodo. Un momentito y se acaba rápido. Realmente es la única forma como tenemos para hacer el diagnóstico y ahora sí que, pues ni modo, hay que Yo les voy a decir una cosa, cuentavientes. Deberían de dejar de estar llorando con el cuento del tacto rectal. Porque a nosotras las mujeres, bueno, nos rompen la fuente, nos meten los dedos para ver cuánto nos hemos dilatado, nos hacen un papanicolao infernal, nos agarran y nos sobetean las chichis, nos meten un ultrasonido transvaginal y nadie está llorando, ¿eh? Sí, somos miren, peores pacientes. Son muy malos pacientes, muy malos pacientes. El Hospital ABC tiene un departamento increíble de tanto de imagenología como de laboratorio. Ahí se pueden hacer su antígeno prostático. Así es, en el Centro Médico ABC tenemos todo para detección oportuna de cáncer de próstata, tenemos el programa de cirugía robótica también para tratamiento de cáncer temprano, hay mucho para ofrecer al paciente en este diagnóstico. Claro, porque el cáncer de próstata sí tiene cura. Así es, ¿no? Detectado a tiempo. Bueno, si ustedes necesitan un urólogo, acuérdense que el urólogo es de hombres y de mujeres. Está el doctor Carlos Manuel Vázquez. Él es el jefe de urología del Hospital ABC, es centromédicoabc.com y el teléfono del conmutador es 55 52 30 80 00. Un placer conocerte, Carlos. Igualmente. No sé por qué nunca he caído yo en tus manos. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Oigan, a ver, importantísimo. Vamos a hablar de algo que a lo mejor a muchas mamás les suena. Cuando los niños te dicen, ma, me duele el estómago. Y dices, ¿qué será? ¿Tendrá cólicos? ¿Tendrá una infección? Pues hay una cosa que se llama gripe estomacal infantil. Y les traje a la doctora Norma Juárez, que es pediatra, gastroenteróloga y nutrición pediátrica, para que nos explique el tema, porque increíblemente es una enfermedad súper común que representa alrededor del 10% de las muertes en menores de 5 años. Es decir, 70 millones de niños en todo el mundo cada año y es la segunda causa de muerte de niños a nivel mundial. ¿De qué me estás hablando? Hola Marta, muy buenos días, un gusto estar contigo el día de hoy. ¡Qué barbaridad, Norma! Sí. ¿Pero qué es gripe estomacal infantil o gastroenteritis? El nombre médico es una gastroenteritis infecciosa, que esto se atribuye mucho a que la principal causa de gastroenteritis que nosotros tenemos son infecciones virales. Esa es la principal causa y por eso nos da esta inflamación del intestino y nos causan estos síntomas que, como tú ya los mencionaste, empezamos a tener cólicos, diarreas, vómitos, náuseas, el niño está intolerante a la vía oral, se nos puede deshidratar y como tú bien mencionaste, es una enfermedad que deshidrata en un día a un niño, sobre todo entre más pequeño sea, la cantidad de agua que pierde es impresionante y para él significa casi poner en riesgo su vida. Entonces, a ver, dame otra vez los síntomas de gastroenteritis para que todo el mundo esté bien atento si hay niños chiquitos en sus vidas. Fiebre, cuerpo cortado, malestar general, irritabilidad, cólicos, retortijones, evacuaciones diarreicas, incluso muchas veces las evacuaciones pueden tener sangre y moco en el pañal y ahí es donde se empiezan a dar cuenta cuando el agua se empieza a desbordar y ya la superficie del pañal es imposible que lo detenga, entonces empiezan a notar el aumento en la frecuencia de las evacuaciones, la cantidad que tienen es impresionante. Oye,
Y hay diferentes tipos de gastroenteritis, o sea, puede ser viral o puede ser bacteriana. Sí, 90% siempre son virales, pero también hay bacterianas, hay parasitarias, hay osmóticas, incluso el hecho de comer tú mucha grasa te puede dar diarrea por la osmolaridad que tiene esa grasa, pero las más frecuentes siempre terminan siendo virales. ¿Y cómo lo agarraron? La mayoría de ellos pues es en la ingesta de los alimentos que no están bien conservados, que están contaminados, incluso en el estar tocando la preparación de si tú preparas un alimento no te lavaste las manos, que es la principal transmisión es fecal oral. Ahora, ¿cómo previenes esto? Muy importante y algo que la pandemia nos dejó es el lavado de manos, ¿no? O sea, si uno tuviera una higiene verdadera, pues evitaríamos mucho este tipo de enfermedades de transmisión. Entonces, la higiene de las manos, la higiene de los alimentos, más ahorita con este calor que hace, pues muchas veces dejamos fuera del refrigerador ciertos alimentos que tienden a crecer bacterias y eso hace que tú, aunque el alimento no lo percibas mal el sabor, pero te comes y empiezan a generarse las toxinas de virus, bacterias, hongos, parásitos. Ahora, yo he tenido gastroenteritis. Claro, ¿no? Sí. Todos Yo alguna no sé vez. Ustedes, ¿tú has tenido? Sí, claro, por supuesto. Hace mucho. Sí. Sí. Ah, no, es que te es capaz de morir. Te es capaz de morir, pero yo tengo mi O sea, mágica poción. No, yo sé. Yo también. Aparte yo te la presenté. No es cierto. 100% yo te No la las presenté. presentó, no las presentó Ana María, Ana Teresa Abreu, claro. 100%. Ahorita hablamos de esta poción de la cual estamos hablando. Pero la gente está siempre muy preocupada por los niños y la deshidratación cuando hay diarrea. Claro. Pero en los adultos también es peligroso. Sí, es cuando ya tienes la definición de diarrea son más de 3 evacuaciones en 24 horas. Claro que cada persona también tiene un tránsito intestinal muy distinto, pero bueno, de manera a grosso modo esa es la definición. Sí, los adultos también, muchos de nosotros lo hemos presentado y bueno, si el riesgo de deshidratación es mucho menos, ¿por qué? Porque la superficie corporal de un adulto es menor cantidad de agua a diferencia de un niño que es 90% en los recién nacidos y en un adulto ya termina en 55-60%, entonces no somos tanta agua de adultos y por eso un niño tiende a deshidratarse más. Ok, no voy a decir quién, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero el otro día alguien cercano a mí le dio una diarrea espantosa, pero fue, oye esto, Norma, 14 veces de 7 de la mañana a 7 de la noche. Uf. 14 veces. Muy 14. Obviamente, después de la segunda... Y Priquene, vámonos. Eso. Claro. Que ahorita les vamos a explicar. Sabe delicioso, qué además. es. Porque, Sabe a galleta María. bueno, ¿cómo sabes que tienes que llevarla al doctor? Y a todos aquellos que recurren a remedios caseros como primera opción cuando empiezan con síntomas de diarrea. Ok, los primeros datos de alarma y sobre todo en los niños, los datos de deshidratación, que eso es lo que tenemos que conocer. Los lactantes menores, pues todas tienen la fontanela o mollera, como la conoce la gente, están como sumidos. Lloran y ya no tienen lágrimas, dejan de orinar, la piel ya se ve muy seca, la mucosa de la boca ya se ve deshidratada, ya la baba, la saliva está muy seca, muy espesa, entonces esos ya son datos donde tienen que acudir con su médico por el riesgo de deshidratación. Lo ideal es no esperarse a que sucedan estos datos y que puedas atenderlo de manera preventiva más que algo curativo. Nosotras somos expertas en el tema de diarreas porque Rebeca padece mucho de esto. Pero hace algunos años... Sí, siempre te ando manejando la sueltez del estómago, ando medio a Es suelta. el Bristol 6, ¿no? El Bristol Más que 6, nada. exactamente. El deshilache, el ¿Se deshilache. acuerdan de la doctora Ana Teresa Abreu, que es nuestra gastroenteróloga, fisióloga digestiva? Sí. Hace muchos años nos empezó a mandar Ipriquene, que es este sobre que tengo en la mano. Sí. En mi casa, así como hay tijeras y hay diurex y hay engrapadora, Allí Priquene. hay Ipriquene. O sea, es parte del botiquín y de los básicos, de la canasta básica de mi casa. ¿Por qué? Cada vez que alguien en mi casa tiene diarrea, empezamos con un sobre de Ipriquene. Ahora explícales qué es el Ipriquene. Claro, bueno, primero, aparte del Ipriquene, acuérdense, la terapia de rehidratación, lo que están perdiendo es agua, entonces Claro. reponer los líquidos es la parte más importante. Se recomienda siempre con bebidas que son específicas, porque muchas veces ahí es cuando entran los remedios caseros, que te tomas la bebida energetizante, y esto no tiene que ser con electrolitos orales, y en cuanto a niños pediátricos. El Ipriquene, que es la diosmectita, es un coadyuvante en el tratamiento de la diarrea. ¿Cuál es Dijo la finalidad? diosmectita. No, y dijo coadyuvante, ¿eh? ¿Qué es coadyuvante,
doctora? Coadyuvante es un auxiliar, me va a apoyar en mi tratamiento del lipriquene, significa que, o sea, va a disminuir la cantidad, o sea, lo que nos importa es la cantidad y la frecuencia y la cantidad, ¿no? Entonces, de pasar de 14 a llevarlo a 10, bueno, Claro. entonces 4 menos, ¿no? Tradúcelo en un niño que literal se te deshidrata, entonces eso te ayuda a disminuir la cantidad y la frecuencia, ¿no? Entonces, de tener la superficie del pañal así que se mancha y que se desborda, pues obviamente que sea cada vez a mayor dosis del lipriquene, que lo que hace es, este producto es un producto natural, es un producto francés que viene de la piedra volcánica, es una como una arenilla, arcilla, ¿no? ajá, es una arcilla, es una arenilla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se queda adherido en la superficie del intestino, lo que permite que no tenga tanta fuga de agua, y eso le va, Claro. se le adhieren así como de esas paletitas de las de la pelota, entonces Hace se van sentido. adheriendo los virus, bacterias, Sí. entre otras toxinas, y también ayuda a la eliminación y propicia a sacar este tipo de toxinas que tenemos. Entonces, Ahora, yo inventé, o no sé si me lo dijo Ana Teresa, sí. que cada vez que hubiera una evacuación, Hay que tomarlo, ¿no? tomara el lipriquene. ¿Es correcto? Bueno, ahí se recomienda, depende mucho la edad, pero sí en los lactantes se puede utilizar desde un mes de edad hasta los adultos, no porque vengan sobres, porque luego también piensan eso, ¿no? De que ahí vienen sobres y esto solo es para niños. No, también se utiliza en adulto, obviamente la dosis es mayor, pero sí se pueden tomar hasta 6 sobres en todo el día sin ningún problema. En los lactantes, hasta los 2 años, es un sobre cada 8 horas, pero en los adultos sí, sin problema pueden Con cada utilizar. evacuación. Claro, entonces agarran un vaso de agua, ponen la mitad de agua, Sí. ponen lipriquene, revuelven y se lo toman, y es una maravilla. Exacto. Para que lo tengan en su casa. Y hay de diferentes sabores. Hay de Sí, vainilla y naranja. Hay naranja, ajá. Y sabe a galletita, María, delicioso. Me sabe a agua de horchata, pero O sí. horchotita, ¿no? Sí, sabe a agua de horchata, Sí. tienes toda la razón. Qué rico, Bueno, muy se bien. llama ipriquene, es una arcilla francesa, la venden en México, importantísimo que ustedes lo tengan como parte de su botiquín básico, de su canasta básica en su casa, Sí. sobre todo ahora que hay mucho calor. Claro, y ahora que salen de vacaciones, también para las diarreas del viajero, o sea, te vas de claro. vacaciones y 100% te pasa, que ¿no? uno descompuesto el estómago. Exacto. Y no sé por qué siempre es en la playa, Exacto. que es el peor lugar. Sí. No hay nada peor que tener diarrea. En la vacación. Espérate, no. En la Oigan playa. esta escena. Bájate el traje de baño mojado. Sí, no. No, o sea, no hay Sí, nada peor, peor. que el traje de baño mojado. Sí. Entonces, como traes las pompas mojadas, se te pegan al excusado. O sea, eso es un horror. Horrible. Es un horror. Sí. Llévense el lipriquene a donde sea que Por eso vayan. hazle a un lado. O sea, no te venden lo en todas las quites. farmacias, ¿no? Lo venden en todas las farmacias. Créanme, lo necesitan tener en su casa para sus hijos y para ustedes. Muy bien. Así es. Muchas gracias, Norma. Un placer tenerte acá. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés. Estamos de regreso en W Radios. Oigan, cuentavientes, ahorita vamos a hablar de algo que van a amar sin control, basado en un libro que se llama Rodeado por Idiotas. Es una joya. Y van a entender muchas cosas que a lo mejor no terminan de entender hasta el día de hoy. Pero antes les quiero decir una cosa. Ya estamos casi cerrando la convocatoria de los famosísimos Lux Awards que hicimos con Ópticas Lux. No saben la cantidad de fotos que nos han llegado. Y yo misma he estado revisando todas y me encanta y aplaudo a todos aquellos que se tomaron en serio y fueron originales y divertidos con sus fotos. Amé el perrito manejando, que si el chavo que subió su foto con la portada MOA que sacamos Rebeca y yo en 2021 sobre la amistad. Bueno, vi muchas fotos y veo que le echaron muchas ganas. Acuérdense que la última oportunidad para venir a cenar conmigo y el equipo de Ópticas Lux puede escoger a 10 de ustedes para venir a cenar es el 30 de junio. Entonces, métanse a martadebaile.com /Lux Awards para que voten por sus armazones favoritos, suban su foto con lentes de las marcas participantes de Ópticas Lux, compártanla con todos los que puedan para que tengan más oportunidades y los primeros 3 lugares se van a llevar alegrías espectaculares y 10 de ustedes van a venir a cenar conmigo. Recuerden que Ópticas Lux ve más allá y toda la información para participar hasta el 30 de junio, martadebaile.com /Lux Awards. Bueno, ahí les va a quien les invité, cuentavientes. Me encontré por la vida con un libro que se llama
Surrounded by Idiots, rodeado por idiotas. Y literal, en español se llama así, El hombre que estaba rodeado de idiotas, de Editorial Grijalbo. Y el autor de ese libro se llama Thomas Erikson. Y Thomas es un especialista sueco en comportamiento, comunicación, es conferencista, ha viajado por todo el mundo impartiendo conferencias y seminarios y es autor de este bestseller y de muchos otros, pero hoy vamos a entender mejor a todos los que ustedes creen que son idiotas y sobre todo 4 tipos de comportamiento humano claves que definen cómo interactuamos y percibimos a las personas que nos rodean. I almost did a somersault when I saw your book, Thomas. I was so excited. I said, this is so fun because there's many people in this world that feel that they're surrounded by idiots that are absolutely non-understandable. So thank you for being on the show. Thank you for having me. So tell me, how did this book come about? Well, as you just said, who haven't been in that meeting? Being, sitting down, listening to people, trying to make your argument, trying to take good notes, listening, really paying attention. But when you leave the meeting, you get that notion, what's wrong with these people, right? And sometimes you feel you're surrounded by idiots. Interestingly enough, some people seem to be surrounded by more idiots than others, and that is quite interesting. Dice, a ver, te explico cómo salió este libro. ¿Cuántas veces ustedes no han estado en una reunión haciendo un esfuerzo sobrehumano con hablar con estos desconocidos con que te tocó convivir o con gente con que te tocó convivir y que te vas y dices, ¿pero qué le pasa a esta gente? Y uno se queda pensando, bueno, estuve rodeada de puro idiota. Y no sé si se den cuenta, dice Thomas, que hay gente que está más rodeada por idiotas que otros. Now, so explain your definition of an idiot. My definition of an idiot, well, you can make jokes about this. When I was a young man, which was, as you can see here, quite some time ago, idiots, that were the ones who didn't agree with me. Those were the idiots. Those who agreed with me, good people, right? But no, there aren't many idiots out there, really. There are a few, 12, 15, but they move around a lot, so you kind of run into them all the time. But I would say there aren't really idiots out there. There is, though, a lot of people you don't understand. And sometimes you might find the idiot in the mirror. I did that once, didn't end happily. Exactly. Dice que su definición de que es un idiota es, digo, hace algunos años, cuando yo estaba un poco más joven, pues yo pensaba que los idiotas eran todos los que no estaban de acuerdo conmigo. Entonces, pues vas creciendo y te vas dando cuenta que a veces, pues el idiota eres tú. Y más que idiota, es realmente gente que te cuesta mucho trabajo entender. Y aunque uno pensaría que hay poca gente de ese estilo en ese mundo, pues pareciera que dan muchas vueltas porque siempre te acabas encontrando a uno. So, how should we break this down? Should we start with the 4 human behaviors that are most common in your book? Sure. Well, this is a 2x2 matrix. It's not new. It's been around. I just put it in the book, so I can't take the credit for inventing anything. But I found it very, very useful. Red people, I mean, it's a combination of extroversion, introversion, task orientation, people orientation. So you get 4 basic fundamental types, which can, of course, be combined anyway. Should we walk through all of them, you think? Absolutely. Let's go color by color. So let's start with red people. Red people, dominant ones, fast-forward thinkers, very impatient. Are you still sitting around here? What are you doing here? Get off and get going, do something. Life is short, we need to do stuff. Can't sit around and just chatting, people orientation. I don't know about people, Red people are actually surrounded by more idiots than others. This is a narrow. Yes, I know. I'm so sorry. I read it in a book called Rodeado de Idiotas. So it has to be true.
The point is this: they are very impatient. They are result-oriented, goal-focused, and if you don't strive for the goal, they will lose interest immediately. I am such a red, Thomas. Yes, you are. Describe me. I know. Impatient, goal-oriented. I always say that life is measured by results. My husband always says that I'm always in a hurry. I can't even go to the bathroom in peace because I feel this anxiety that I have to be doing something. I hate sleeping because I think it's an absolute waste of time. And eating, sitting down for lunch or dinner or breakfast for more than 20 minutes is, again, an absolute waste of time. I like Such a waste of efficiency. time. I like fast. So do you think I'm red? I would suggest you have some red within you. Yes, that is probably the case. But, it's a great color. You have to love the reds, right? Okay, so let me say in Spanish the definition of red. Esto va a ser a manera de examen, cuentavientes, porque aunque Tomás dice, oigan, yo no descubrí esto, pero lo profundizo muy bien en mi libro. Es 4 tipos de comportamiento humano, 4 tipos de personas. Y vamos a empezar con las personas que son de color rojo. Son las personas dominantes que dicen lo que piensan, que están orientados a la meta, al resultado, al objetivo. Son muy impacientes, tienen prisa. Son gente que normalmente se quejan de estar rodeado de puro idiota. Van a toda velocidad, son hacedores. La ejecución, el hacer, el producir, el crear es su vida entera. Son muy extrovertidos y disfrutan mucho de los retos. ¿Quién de ustedes es rojo? Now, I assume that even though we're going to go color by color, we all must have a little bit of every color and dominated by one color. Or how does it work? How does it work? That is, of course, the right question. Well, the thing is, it's not about types of people. It's more like types within people. And as you just said, we all have the capacity for any color. I could go full red or full yellow, full green, full blue, depending on the situation. If the fuses go in my house, I have to go full blue and investigate and find out how to do it right. Otherwise, it's going to burn down to the ground, even though I might not be very blue. But you are more comfortable with 1 or 2 colors. Actually, statistically, a combination of 2 colors is the most common. About 80% of people in the industrialized world, let's call it, are a combination of 2 colors. It could be any combination. Ok, dice, a ver, y déjenme aclarar una cosa. No es un tipo de persona, es un tipo de comportamiento. Porque tú te puedes convertir en verde, en azul, en rojo, dependiendo de la circunstancia. Pero el 80% de la gente en el mundo industrializado está básicamente dominado por 2 colores y se sienten cómodos en 2 colores particulares. Entonces ya entendieron cómo es el comportamiento de alguien totalmente rojo. Now let's go with the color yellow. No. Wait, there's one more thing I want you to say. Phrases that red behavior use all the time. Too many words. That's a common phrase. My wife, who is 98% red and nothing else, and a bit furious, didn't I get 100%? That's bad. I want to do this again. I say, it's not a competition. I say, everything is a competition, she says. But tells me all the time, too many words. Why do you have to keep talking so much? And I say, well, who knows, really? But, get going. If you have full control over your car, you're not going fast enough. That's a red statement. Okay, and there's another one that I read in your book that I love. Why is it taking forever? What is going on? Like, that is so me. A ver, dice, las clásicas frases que dice una persona con comportamiento rojo es demasiadas palabras. No les he dicho yo que yo siempre digo, economízame tus palabras. Demasiadas palabras. Y dice que su esposa, que es muy roja, igual le dice, ¿por qué tienes que hablar tanto? ¿Por qué tienes que usar tantas palabras? Para ella todo es una competencia. Dicen cosas que vienen en el libro como, cero estoy gritando, no estoy enojado. O, ¿por qué se tardan tanto? ¿Qué pasa? Hombre, apúrense, ¿no? Con esta prisa eterna. So,
I got the red down, and I think everybody understands red pretty well. Now let's go with yellow. Let's go with yellow. These are also extrovert but people-oriented, which means this is the smiley ones, the charming ones, the happy ones. The sun is overshining, and even though you look out and say it's actually raining, yeah, but the sun is overshining somewhere. You know, you have to be happy. Life is short. Let's enjoy the situation and be happy. And who are you? And they know everybody. Well, they make friends with everybody. And even if they don't know you, you're just a buddy. They haven't reached, they haven't gotten to know yet. So they will talk to anyone all the time. And they are poor listeners. They really don't hear what you say. But they have a lot of things to say by themselves. And mostly what they are telling you sounds interesting, fascinating, and captivating. And they will make you listen and pay attention to them because they have huge egos. Huge egos. Look at me, I am here now, la la la. That's the yellow trait. Ok, ahora, los que tienen comportamiento amarillo son la gente que ama a la gente. Son los contentos, los sonrientes, los positivos, conocen a todo el mundo, con todo el mundo hacen amigos, con todo el mundo tienen que ver. No son buenos escuchando, al contrario, son grandes contadores de historias, son seductores, son entretenidos, son grandes conversadores, entonces tienden a ser muy bien escuchados por los demás. El amarillo tiene un ego enorme y como qué tipo de frases dirá el amarillo. What is a typical yellow phrase? Don't worry, be happy, I would say. And also, I know him, I know her, I know everybody. Ok. Por ejemplo, típicos es Don't Worry, Be Happy. ¿Se acuerdan de esa canción de Bobby McFerrin? O, lo ubico perfecto, lo conozco. No, hombre, 100%, es mi amigo de toda la vida. Con todo tienen que ver, a todo el mundo conocen. Pueden malabarear todas las bolas al mismo tiempo. Y esos son los amarillos. Ahora, you want to go to green? You're doing a really good yellow. I have to give you that. Okay, so going green, meaning taking it down a few, calm, caring, sharing, striving for stability. And, take it easy, take your time, don't rush anything. It was better before. Well, maybe it's not better. Wasn't better before, but it's worse now anyway, They don't like changes. Changes are, who asked for changes, Let's stay put and see what's going to happen. Hopefully, nothing. Okay, that is my husband, by the way. That is my husband. See. I just wonder if green and red is a good combination. Rain check? Yeah. A ver. In your case, of course. Los verdes. A ver, los verdes son gente equilibrada, paciente, tranquila, relajada, se la llevan leve, son buenos, son empáticos, son bondadosos, no se ofenden. Si algo sale mal, el verde te va a decir, no te preocupes, tranquila, no pasa nada, todo está bien. Es como, would you say that green is like the zen of all of them? Well, Gandhi was green. I see that Gandhi was green. Yes, Michelle Obama is green. Jimmy Carter is green. I would guess Jesus was green. Yeah, Jesus must have been green. Absolutely, Jesus was green. Helpful, friendly, very kind, very generous, very caring for other people. Of course he was. Claro, dice, a mí me late que Jesús también era verde, ¿no? Cariñoso, amoroso con los demás, generoso, compartido, interesado en el otro. Y nos falta un color más. Okay, now let's go down to blue. Blue, yes. Here you have an introvert, task-oriented people, which gives you an engineer or a brain surgeon or an accountant, perhaps. Logical thinking, details,
facts, details, proof, details. Did I mention details? Yeah. They can dig themselves down to the groundwater because you need to know more. Oh, here is an instruction manual. How fascinating. But I see you don't have it. Do you have it in the original language? And I might say, well, you don't speak Spanish. I could learn. There has been some irritating translation errors, but they strive for quality, and they will never miss anything. Very, very annoying for red and yellows, I can tell you that. Ok, dice, los azules son introvertidos. Los azules son los ingenieros, los contadores, los cirujanos. Son muy enfocados a el detalle, son diligentes, son perfeccionistas, pueden llegar a ser hasta insensibles, van a utilizar una calculadora para comprobar que el Excel es correcto. Si tienen un manual, prefieren leer el manual en el idioma original porque no quieren ningún error de traducción que vaya a entorpecer el proceso. Me imagino que son mucho de procesos, que son muy estructurados. Esos son los azules. I can imagine that they're very structured, that they're very process-oriented. Extremely. Square. Yes, that is correct. This is how you do it, And you might say, or a yellow person, well, let's invent another method. No, this is the correct way. Don't change things because this is working. Let's follow the procedure. 1, 2, 3, 4, 5. That's how you do it. Okay. Dice, claro, ellos son orientados a procesos. A ver, no inventes el hilo negro. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5. No nos salgamos del orden del día. Ahora, ¿cómo entender los 4 grandes comportamientos humanos? Ya nos explicó a la gente roja, que es dominante, que dice lo que piensa, que es ambiciosa, que es agresivo, que es impaciente, que es tiránico. El amarillo, que es influenciador, optimista, hablador, confiado, extrovertido, se distrae fácilmente. El verde, que es el que sabe escuchar, el que trabaja bien en equipo, se preocupa por los demás, es muy empático, es amable, es real y leal, es reacio a los conflictos. Y el azul, que es el concienzudo, el diligente, el centrado en los detalles, el perfeccionista, el distante, calculador, frío, cuadrado, enfocado a estructuras, a procesos, los ingenieros, por ejemplo. Ahora, la gran pregunta para Thomas, cuentavientes, es: no es que estemos rodeados por idiotas, es que no tenemos la conciencia y la habilidad ni para entendernos nosotros, ni para entender al que tenemos junto y la naturaleza de la persona que tenemos junto. So I guess that the key and the whole objective of the book is being conscious about who you are and understanding who is in front of you. Thomas. Exactly. It's fascinating to brag a little bit. The book, Rodeado de Idiotas, is actually translated into 56 languages. Why is that? I'm not saying it to impress you, but to impress upon you. The content obviously resonates with a lot of people literally all over the planet. And I think the reason is it's fun to read about other people and laugh about them a little bit, red, yellow, green, and blue. But it's also fascinating to read about yourself, because my main aim is to make people understand themselves firstly, to build your self-awareness. If you know you are red, or if you really know you are mostly yellow, you know how you present yourself to the world. You will understand what other people see when you interact with them. And if you know this, it's so much easier to adapt to a certain situation, a certain individual, than if you just enter the room and say, I am here now, let's do this. Dice, mira, no es por presumir. El libro ha sido traducido en 56 idiomas diferentes. Y creo que la razón por la cual resuena mucho este libro con tanta gente de diferentes partes del mundo es porque, uno, es muy divertido leer sobre los demás. Pero también es muy interesante para los que están en este proceso de autoconciencia leer sobre ti, de entender
por qué eres predominantemente rojo o por qué eres predominantemente amarillo, cómo te presentas ante el mundo, cómo te paras, dónde te paras y cómo interactúas con los demás. Y eso es muy interesante, no solamente para entenderte, pero como decíamos hace un momento, también para entender a todos los demás. So, why is it important to understand the way you are better? How does that influence or how does that better the relationship you have with others? If you, let's say you have a green person in front of you, let's say for the sake of argument, you would like to, you do the analysis, you figure it out, you interpret the person as a green, all right. Now, if you read my book, you see they want to be treated like this and like that, and they would like you to act in a certain way. However, it depends pretty much about who you are. If you are a blue person, you need to speed up. If you are a yellow person, you need to slow down in order to meet the green person, because the green person has a certain green pace, let's call it. And if you don't know from where you are coming, it's not going to work, the adaptation. You need to know your own pace, your own way of interaction, of communication. So you need to know the starting point. If I would like to go to Mexico, I could call my travel agency, not that we do it anymore, but, you know, for the sake of argument. I say, get me a ticket to Mexico City. And they will say, no problem. And then they will ask me, from where would you like to go? Just imagine, I said, never mind that. Don't be so problem-oriented. Just get me the ticket. How will they solve it? Answer, they won't. You need 2 dots on the map to connect. You need a starting point. That will always be you. And the destination is the other person. Yeah. Le digo que por qué es tan importante conocerte tú y cómo a través del autoconocimiento puedes mejorar tus relaciones con los demás. Y dice, mira, si tú tienes claro que tienes enfrente a una persona verde, que a lo mejor van a otra velocidad, son más equilibrados, son más tranquilos, no tienen prisa, son pacientes, y tú eres azul, a lo mejor vas a tener que bajar un poco la velocidad. O si eres amarillo, vas a tener que a lo mejor subirla. Entonces, dice, pensemos que yo quiero ir a la Ciudad de México y hablo a una agencia de viajes. Sé que eso ya no sucede, pero nada más para efectos de esta conversación. Y les digo, quiero un boleto para ir a la Ciudad de México. Lo primero que van a decir es, perfecto, ¿de dónde quieres volar? Si yo le digo, no te preocupes, eso no importa, no te enfoques en esas minucias, nunca voy a llegar a la Ciudad de México, porque necesitas el punto A para poder conectar con el punto B. Y eso es lo que pasa cuando tú entiendes el comportamiento humano. Cuando tú te entiendes, puedes entender mucho mejor a los demás y puedes entender qué requiere el que tienes enfrente para tener una mejor interacción, una mejor relación, una mejor comunicación con esa persona. So, I'll use myself as an example to be more self-explanatory with this conversation. I told you during the commercial break that I'm a total red and my husband is a total green. And obviously, because I do know myself, I make a conscious effort to be patient with his patience, with his speed. And he tries to be patient and understanding with the speed and the velocity with which I work. And I think that that is why that relationship works, because he is not trying to change me. I am not trying to change him. We accept each other just the way we are. We know who we are, and we just deal with it as graciously as we possibly can to make the marriage work. It's an excellent example. I love this kind of example because that is actually the clue. The key, it's the key. If you understand from where you are coming, both of you, in a friendship, in a relationship, in a marriage, whatever it is, you can do these adaptations. You know, you love each other, you care for each other, you respect each other, all of these things.
But that's not enough. We need to negotiate in our daily communication, so to speak. And you have to slow down and he have to speed up. And because you respect each other and you want to be together, you will do this, even though it might be a struggle sometimes. As I mentioned before, a bit jokingly, I am married to a super red woman also. And I have quite a high red bar myself. But I have equally blue in me, which is two, opposite directions completely. And she goes crazy when I say, I'm going to go blue now. No, and she said, no. But she understands why. So. Of course. Le digo, a ver, para efectos de explicar esto con más claridad, me voy a poner de ejemplo. Yo soy totalmente roja, como seguramente muchos de ustedes ya escucharon. Mi marido es totalmente verde. Y yo trato de tener paciencia con su paciencia y con su velocidad. Y él trata de tener paciencia con mi rapidez y mi sentido de prisa y urgencia con que vivo todos los días. Él entiende muy bien quién soy yo. Yo entiendo muy bien quién es él. Él no me quiere cambiar a mí y yo no lo quiero cambiar a él. Y los dos sabemos que nos tenemos que encontrar en medio para hacer que este matrimonio funcione. Y a lo que contesta Thomas es, ahí es donde está justamente la clave, en entender quién es quien tienes enfrente, el ser respetuoso de la naturaleza del otro, el entender cómo funciona, el hacer lo necesario para respetar su propio proceso de ser y de pensamiento, y él el tuyo. Pero eso debe de aplicar para todo en la vida. Dice, por ejemplo, mi esposa es muy roja, pero yo estoy, aunque tengo un pedazo de rojo, soy muy azul. Y cuando yo le digo que me voy a meter en mi estado de ánimo azul, en donde, pues básicamente soy centrado en los detalles, perfeccionista, calculador, con mucha estructura y procesos, ella quiere matarse porque es la antítesis de lo que es ella. Pero el chiste es encontrarse en medio. Si ustedes ya encontraron qué color son... Yo soy 100% amarillo. ¿Tú eres amarilla? ¿Cuál es amarilla? Just let me... Our producer is saying that she's totally yellow. So just let me read yellow again. Optimista, hablador, confiado, extrovertido, se distrae fácilmente, responde a preguntas destinadas a otra persona. Es cierto, siempre interrumpes a todo el mundo. Son personas que viven para vivir, que siempre encuentran oportunidades, que disfrutan. Trabaja de forma estructurada, me resulta aburrido socialmente. Exacto. Pero si ustedes ya encontraron su color y ya encontraron el color de su pareja, habrá, y esa es la pregunta que le voy a hacer a Thomas, combinaciones más letales que otras. So I'm telling the audience that if they already found out what color they are or what color their partner is, the question for you is, are there like more lethal combinations or more challenging combinations than others? Yes, definitely so. I was afraid of that question a little bit. Well, the best combinations are extroverts together, meaning reds and yellows. They go pretty well together. And the same thing goes for introverts, greens and blues. They understand these different types of energies, let's call it. You can combine task-oriented people as in blues and reds because they have a task orientation in common, but they have different speed in their bodies. One is the accelerator, the other one are the brakes. And, relation-oriented people, greens and blues, greens and yellows. And the biggest challenges are obviously when you go this side in the matrix, meaning blue and yellow, that is a challenge. And red and green, that is a challenge. I would lie if I didn't tell you. Exactly, that's my relationship, green and red. A ver, le digo que cuáles son las de más reto. Y dice, mira, los rojos y los amarillos son ambos muy extrovertidos. Entonces pueden naturalmente fluir muy bien juntos. Así como los verdes y los azules, que son los introvertidos, también fluyen muy bien. Ahora, lo vamos a cruzar en diagonal. El amarillo y el verde
son muy enfocados a las relaciones. De ahí se entienden muy bien. Y el rojo y el azul, ambos son enfocados al reto y al resultado. Y obviamente lo difícil para ellos es que los dos van a velocidades diferentes. El azul va más lento, el rojo va a todo lo que da. Y obviamente lo más letal es cuando cruzas en vertical. Las relaciones de más reto son rojos con verdes y amarillos con azules. Ahí está. Dice, pensé que no lo ibas a preguntar, no lo quería decir, pero ya lo dije. So, at the end, Thomas, and this is such a great conversation. By the way, what time is it in Sweden? It is close to 9 p.m. in the evening. Ah, ok, le digo que qué hora es en Suecia, porque está en Suecia y dice que son las 9 de la noche. So, thank you for interrupting your dinner time for having this conversation with us. No problem. It's been a pleasure. So, okay. In summary, what are you going to learn when you read this book? In Spanish, it is called El hombre que estaba rodeado de idiotas. You will learn how to interact with other people better than before. The thing is, the saying goes, a chain is not stronger than its weakest link. And even if you make all the links equally strong, the chain will finally break where the links are connected. We can't see this on the radio, but where they are sort of scratching towards each other. And when the chain breaks, it's usually, I would say, it could be at a job, bad routines, but it's 90% bad communication. And by being an excellent communicator, you can deal with close to any type of people ever, regardless if it's in your private life or if it's in your professional life. Less conflict, less misunderstanding, actually a happier, more efficient way of dealing with anyone ever. Well, you talk all the time and you give conferences and workshops. I mean, to, CEOs and directors from companies, from Coca-Cola to Microsoft to IKEA to Volvo. And why is it so important for them, for leaders, for true leaders, to have conversations with you about this? Because leadership is a communication process. If you can't communicate, you can't lead. That is just the way it is. And no one can convince me otherwise. Le digo que en resumen, ¿qué es lo que van a aprender de este libro? Y dice, miren, este libro que se llama El hombre que estaba rodeado de idiotas, justamente les va a enseñar a cómo tener mejores relaciones con los demás, pero por sobre todas las cosas, a ser un mejor comunicador. Ese es el gran problema. Y hablando de que las cadenas se rompen por el eslabón más débil, dice que para él el eslabón más débil siempre es el problema de comunicación y no necesariamente la persona. Yo le digo que él, que da muchos cursos y entrenamiento y seminarios y conferencias a ejecutivos, directivos de empresas como IKEA y Coca-Cola y Microsoft y Volvo y Kia Motors y todas estas, ¿por qué es tan importante para un líder saber esto? Y a lo que contesta Thomas es, el liderazgo es comunicación. Y un líder no puede ser un líder eficiente si no es un comunicador eficiente. Y van a aprender a comunicarse mucho mejor y entender la naturaleza de los demás y la suya mucho mejor después de haber leído este libro. Thomas, thank you so much for this great conversation. It's a great, great book that I have enjoyed and I have laughed and I have understood so many people that surround me after. I'm happy to hear that. Thank you for being on the show. I think I did a very good job translating everything you said to Spanish. I think you're excellent at translation. You have a second career coming if something goes sideways. Exactly. I could always be a translator. Thank you, Thomas. A big kiss all the way to Sweden. Bueno, pues Thomas Eriksson, cuentavientes, se enlazó con nosotros desde Suecia. Tiene varios libros que vale mucho la pena que busquen. El hombre que estaba rodeado de idiotas, que es el que hablamos el día de hoy. El hombre que estaba rodeado de psicópatas. El hombre rodeado de narcisistas.
y de los vampiros de energía. We should definitely talk soon again, and we should talk about energy vampires. We should do that. I love that subject. I love that subject. Let's talk about that soon. O rodeado de malos jefes. We should also talk about surrounded by bad bosses. That too. That's a long conversation. That's a long conversation. Let's do it soon. Thank you. Right. Rodeado de malos jefes y rodeados de vampiros de energía. Ese es un temazo. Vamos a hablar más adelante con Thomas estos dos temas. Surroundedbyidiots.com y lo pueden seguir en Thomas Erikson con K, writer en Instagram. Ahí está. Y el libro, como les digo, está en español y lo edita Editorial Grijalbo. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.